A pesar de la muerte de Manning, el peligro continúa al acecho. ¿Qué pasó en el capítulo 80 de la segunda temporada de La Reina del Flow? A continuación, todos los detalles. Pero antes de continuar con el video, te pido que te suscribas y active la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos. No olvides de darle like al video, sígueme en Instagram y no te quedes sin ver ninguna telenovela entrando a paradisenovelero.com. ¿La calma es una opción tras la muerte de Manning? Parece que no. Titano todavía quiere cobrar su venganza y para eso ejecuta su plan para fugarse de prisión, al tiempo que Juancho y Charlie continúan inmersos en su lucha para reconquistar a la reina del flow, por más que la cantante ya eligió su camino. En el camino 80 de la segunda temporada, Juancho hablará con Jamie Montoya para expresarle sus sentimientos. Él sigue enamorado de ella, pero no sabe lo que pasa entre ellos. La intérprete de 7 vidas, sin embargo, le dirá que lo ama y cuando estaban a punto de darse un beso, son interrumpidos por Charlie. Jamie está confundida. Cuando el productor se va, Charlie se queda con Jamie Montoya y le cuenta que Titano se ha comunicado con él y le ha dicho que está arrepentido de lo que ha pasado. Incluso sabe que ella no es la persona que mató a su hermano. Eso no es todo, sino que el delincuente quiere que vaya a visitarle a la cárcel. Luego, los artistas urbanos discuten por Emilio, el hijo de Juan Camilo, a quien Montoya considera como suyo, cosa que es refutada por el intérprete de Cambio de Pieles, pues asegura el único hijo que ella tiene es Eric. La reina del flow está entre la espada y la pared y tendrá que decidirse entre el amor de Juancho o Charlie. Ambos, de hecho, buscarán la forma de acercarse a ella, lo que hace más difícil una decisión. Por un lado, la cantante tiene al productor y a su hijo. Con ellos pasa el día y al término de este se dan un beso. Por el otro está Charlie, quien fue su apoyo en los momentos más difíciles y quien le demostró que realmente cambió. Con el cantante está Eric, su hijo. Entonces, toda esta situación está volviendo loca a la estrella. Charlie va a la cárcel en busca de Titano. El cantante accede a visitar a Titano en la cárcel y escucha lo que tiene que decir. El ex hombre de Manning le expresa su arrepentimiento y le pide una segunda oportunidad. Entiendo la actitud de Charlie. Estaba equivocado. Me dejé envenenar con Manning, pero yo soy consciente de mi error y quiero hacer las cosas bien. Entendí que ella no tiene nada que ver con la muerte de mi hermanito. Me pasa como a vos, que pedías una segunda oportunidad, pedías disculpas y nadie te creía. A mí me pasa lo mismo. Agrega a Titano en la conversación con Charlie, quien acepta sus palabras y le da el chance de trabajar en la fundación. Tras la charla, Charlie se despide y se topa con Caronte, el otro sicario de su tío. Le advierte que no confía en Titano, pues está loco y lo único que está haciendo es engañarle y aprovecharse para cumplir con sus planes. El cantante, por supuesto, no le cree nada. Se arrepentirá de no escucharlo. El plan de Titano. Titano está decidido a todo. Ya inició su plan persuadiendo a Charlie y ahora va tras Jamie. Para ello toma un veneno que le sacará de la cárcel y la llevarán al hospital. Una vez eso pase, podrá cobrar su venganza y matar a la reina del flow. En su celda, el delincuente toma una pastilla con veneno y le pide a su compañero que llame a los guardias. Cuando llegan, de inmediato lo llevan a la enfermería del penal, donde una mujer le da el antídoto contra lo que ingirió. Titano está mal y al parecer su vida corre peligro. Jackie, la enfermera que lo atendió, está preocupada porque el hombre no reacciona y no está segura que se recupere. La conversación de Remolino es escuchada por Caronte. Capítulo 81. La reina del flow sigue entre la espada y la pared. Debe decidir entre el amor de Juancho o Charlie. Después de aceptar la invitación de Zafiro a Grey Shark en el capítulo 81 de la segunda temporada de La Reina del Flow, Sandé parece decidida a rechazar cualquier propuesta, pero la intervención de Mike Rivera ocasiona que la joven cantante abandone Surround Vibes. Cuando llega el momento de hablar con Juan Camilo, Sandé explica que tras el final de su relación con Eric prefiere no trabajar con él. A pesar de la soberbia de Mike, Juancho acepta que su artista se marche sin mayores problemas. Luego de esa victoria, Mike Rivera emprende la demanda contra la reina del flow por incumplimiento de contrato, pero Jamie Montoya no es una rival fácil.
Mientras que el productor de Great Shark cree que tiene todas las de ganar, la cantante le revela a Charlie que registró su tema Destino, es decir, nadie puede utilizarla. Titano culpa a Charlie de su envenenamiento. Titano continúa hospitalizado y al parecer su vida está en peligro, pero en lugar de arrepentirse, el hermano de Lucio pide hablar con Botero para seguir con su venganza. Esta vez va en contra de Charlie, a quien acusa de envenenarlo. Aunque el intérprete de Cambio de Pieles niega el intento de asesinato, todas las pruebas lo acusan. Visitó a Titano el mismo día del incidente, le llevó comida y tiene motivos para atentar contra su vida. Charlie perderá su libertad condicional. Lina le pide a Jamie que no regrese con Juancho. La reina del flow sigue entre la espada y la pared. Debe decidir entre el amor de Juancho o Charlie. Tras evaluar la situación, parece decidida a recuperar la familia que formó con Juan Camilo y Emilio. Sin embargo, una conversación de Lina la hace cambiar de opinión. La hermana de Juancho le comenta a Jamie que la noche de la desaparición del productor, ellos tenían planeado una cena para conocer a su nueva pareja, es decir, Juan estaba dispuesto a olvidarse de su ex y empezar otra relación amorosa. Después de esa conversación, Jamie visita a Juancho y en Surround Vibes le explica que ella solo le ha traído problemas y sufrimiento, así que lo mejor es que se mantenga alejado. ¿Eso significa que la cantante y productora volverá con Charlie? Déjame saber qué opinas ahí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos. No olvides de darle like al video y seguirme en Instagram. Y no te olvides de ver todas sus telenovelas favoritas en paradisenovelero.com. Nos vemos en un próximo video. Ha llegado lo que todos esperaban. Paradise Novelero les presenta nuestra nueva plataforma donde van a poder encontrar todas las telenovelas que siempre has deseado. No olvides de visitar nuestra página ahí debajo en la descripción del video.